Primeras impresiones de este discurso que ha tenido una duración de 52 minutos en el Parlamento. Doctor Cairo, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de esta defensa que ha ejercido el presidente Martín Vizcarra y que en esta oportunidad no ha contado con la participación de su abogado defensor, a diferencia del primer pedido de vacancia hace 52 días, en las que el doctor Pereira sí tomó la palabra y se dirigió a la representación nacional? Sí, creo que una de las cosas más importantes que se ha escuchado en este momento es que la vacancia es un conjunto de situaciones en las cuales el cargo presidencial se encuentra sin quien lo ejerce. El presidente enumeró una serie de situaciones: la muerte, la renuncia, la destitución previa por juicio político, y cuando se refirió a la incapacidad moral permanente hizo alusión a algo que es relevante. El propio Congreso no tiene claro qué es la incapacidad moral permanente, y eso se demuestra porque no ha contestado todavía la demanda competencial donde debía manifestar su posición. Y el Congreso, sin saber, sin tener claro qué es la incapacidad moral permanente, aprueba el trámite de una segunda moción de vacancia, lo cual es realmente insólito. Es decir, no saben qué es incapacidad moral permanente y pretenden vacar al presidente por incapacidad moral permanente, lo cual se comprueba, según ha dicho el presidente, porque en la moción de vacancia no se explica en ninguna parte qué entiende el Congreso por incapacidad moral permanente. Entonces este procedimiento está viciado, este procedimiento está manifiestamente viciado, porque el Congreso no tiene claro de qué está acusando al presidente de la República. Por otra parte, ha recalcado el presidente que no existe en la Constitución un procedimiento de destitución del presidente por sospecha de delitos, por declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, ni por reportajes periodísticos. Si esto fuera así, imagínense, el cargo presidencial sería sumamente inestable, y el régimen presidencial peruano se funda en que el presidente es elegido para 5 años y que solamente puede ser destituido excepcionalmente por los artículos 99 y 100 de la Constitución, que lo habilitan el juicio político por infracción constitucional, pero no por trascendidos, no por reportajes periodísticos, ni menos por una declaración de alguien que aspira a ser colaborador eficaz. Entonces creo que está claramente mejor delineado esta vez el panorama para que el Congreso pueda apreciar que no corresponde aprobar esta moción de vacancia. Se entraría en una crisis constitucional gravísima, y creo que el Congreso o los congresistas en su mayoría van a ser responsables y van a evitar una circunstancia tan problemática en tiempos de pandemia. Claro, ahora hay que tener en cuenta que el presidente Martín Vizcarra ha asegurado que se estaba vulnerando además su derecho a la legítima defensa con esta moción de vacancia, que no sustentaba adecuadamente cuáles eran los puntos por los cuales él tenía que precisamente responder ante la representación nacional. ¿Doctor? Sí. Sí, yo le hacía la pregunta con respecto a uno de los puntos que ha mencionado Martín Vizcarra. Él dice que se está vulnerando su derecho de defensa con las argumentaciones que existen explícitamente en este pedido de vacancia. Es decir, el pedido no estaría sustentado en hechos concretos. ¿Eso es lo que ha querido decir el presidente de la República? Es lo que le venía diciendo hace un instante. Disculpe que no le escuché la pregunta. La moción de vacancia no contiene ninguna definición de lo que el Congreso entiende por incapacidad moral permanente. Entonces, ¿cómo el presidente podría saber qué se le imputa? ¿Por qué se le dice que es un incapaz moral permanente si el Congreso no explica qué cosa entiende por incapacidad moral permanente? Entonces, eso afecta claramente su derecho de defensa. Además, el Congreso demuestra que no lo sabe porque no ha contestado la demanda competencial ante el TC, que es en realidad, en gran parte, la causa de la demora en resolver esa demanda. Entonces, claramente, cuando a alguien no se le dice de qué se le acusa, no se define la figura por la cual se le está pretendiendo destituir, entonces se afecta su derecho de defensa.
Ujú, claro, y bajo este mismo punto, por ejemplo, usted discrepa claramente con lo que ha manifestado también un entrevistado que hemos tenido en este programa especial hace instantes, el doctor García Toma, que él asegura y defiende que la vacancia se basa pues en una cuestión moral del presidente frente al ejercicio de la presidencia de la República, es decir, él es el más alto dignatario de la nación y que aparentemente pues no contaría con la capacidad moral para defender o para ejercer este cargo debido a una serie de cuestiones que aparecen a su criterio demostrados pues con estos hechos que que han ido apareciendo en distintos medios de comunicación y en distintas publicaciones que han aparecido a lo largo de las semanas. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con el doctor García Toma en la definición de incapacidad moral permanente que brinda en su libro, Poder Legislativo y Ejecutivo en el Perú, donde dice que la incapacidad moral permanente tiene un elemento cognitivo, que es la imposibilidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Es decir, alguien actúa sin saber qué es bien, qué está bien y qué está mal. Un inmoral no actúa sin saber qué está bien o qué está mal. Un inmoral actúa de manera incorrecta sabiendo que es incorrecto. Entonces, a donde conduce la definición del libro del doctor García Toma es que a incapacidad moral equivale a incapacidad mental. Lo que ha dicho ahora en esa declaración que usted menciona es que sería inmoralidad. Bueno, no conocía con claridad ese cambio de posición propia, pero si es inmoralidad contra lo que afirma no está probada, porque estamos hablando de un reportaje periodístico de aspirantes, entonces, y además aspirantes y reportajes periodísticos que no hablan de inmoralidades, hablan de delitos, y los delitos se prueban en un proceso penal. Entonces, claramente aquí no estamos, aun cuando estuviéramos hablando de que la incapacidad moral permanente es inmoralidad, que no lo es, no está probada, está simplemente es fruto simplemente de especulaciones, pero las imputaciones que se le hacen son más bien de delitos que no están acreditados. Claro, pero por ejemplo, en el caso concreto de la entrevista que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con la periodista Rosa María Palacios, en la que dijo que no conocía, o mejor dicho, que mantenía una relación estrictamente profesional con el exministro Hernández, y luego la aparición de estos chats el día de ayer, en las que se evidencia pues que la relación es mucho más cercana que una relación estrictamente profesional. Por ese lado, digamos, no ser exacto con la verdad o no ser preciso con esas declaraciones, ¿no caería dentro de lo que manifiesta el doctor García Toma? De lo que manifiesta en su declaración, pero en su libro no. En su libro dice que la incapacidad moral equivale a incapacidad mental, y en lo otro tampoco, por una razón, porque mentir no es ser un inmoral permanente, no es ser un inmoral agudo, un inmoral irremisible. Imagínese usted si por mentir se tuviera que vacar a los presidentes. Ningún presidente habría durado en su cargo más de 5 meses. Es decir, la incapacidad moral permanente, en el supuesto que se refiriera a inmoralidad, tendría que ser una cuestión absolutamente grave. No que el ministro dijera, no era mi amigo y ahora se descubre que es su amigo, porque eso es francamente una trivialidad. Lo importante, si es que se considera que es inmoralidad, sería que apareciera un acto inmoral, claramente inmoral, lo cual es muy difícil porque la moral es relativa, hay diferentes sistemas morales, pero esa inexactitud entre decir no era mi amigo y ahora parece que sí es su amigo, como causal para destituir al presidente, no tiene ningún sustento. Claro, bueno, ¿cuál es el panorama de lo que va a ocurrir en las próximas horas? Tenemos entendido que en este momento ya se inicia el debate, que va a durar cerca de 4 horas y media, y lo que tendría que ocurrir para seguir de acuerdo al reglamento del Congreso de la República es que se apruebe con 87 votos o más este pedido de vacancia, y de lo contrario, bueno, pues pasa al archivo. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas, doctor Cairo, de esta situación que pone nuevamente en una situación de incertidumbre a nuestro país en medio de una pandemia y de una crisis política, económica y social que vive nuestro país? Yo espero que se confirmen los cálculos numéricos y que no se llegue, por lo tanto, a los 87 votos,
de llegarse a los 87 votos, estaría produciéndose un atropello constitucional, realmente un golpe de Estado, porque se estaría deformando la figura de la vacancia para convertirla en un mecanismo de destitución presidencial por, eh, por sospecha de cometer un crimen, y en ese caso, lamentable, se estaría invistiendo como gobernante al presidente del Congreso, y ahí nos encontraremos con un gran problema, que el artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y un gobierno instituido en base a la distorsión de una institución, en base a un procedimiento de destitución que no existe previsto en el Congreso, claramente sería un gobierno usurpador, y ahí el problema sería bastante grave, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución. Bueno, pero esa es una interpretación, doctor. En toda cuenta, lo que se está haciendo es seguir la Constitución. Si se llegara a cumplir los 87 votos, constitucionalmente quien asume a falta de vicepresidentes es el presidente del Congreso de la República. De manera que constitucional sí sería, bajo esta premisa de lo que establecen los reglamentos tanto del Congreso como la misma Constitución. O sea, ¿bajo qué circunstancia usted hablaría de una usurpación en ese sentido? Sí, no le escuché la pregunta completa, pero en todo caso, usurpación de funciones, ejerces, la realizas, se encuentra en usurpación de funciones aquel que asume un cargo por medios no previstos en la Constitución. Y claro, la destitución del presidente por sospecha de haber cometido un crimen no está prevista en la Constitución. Claro, pero eso en la medida que existe un vacío frente al tema de la incapacidad moral, que es algo que se viene debatiendo hace meses, incluso antes de la primera presentación de la vacancia. Pero mi pregunta iba por el lado de que si se lograran los 87 votos en la jornada de hoy, finalmente sí se está siguiendo el orden constitucional, que es que el presidente del Congreso asuma la presidencia, ¿no? Por eso me llamaba un poco la atención que usted utilice la palabra usurpación cuando se estaría siguiendo, digamos, el camino constitucional que establece el artículo correspondiente. No, el camino constitucional consiste en declarar que el presidente es un incapaz moral permanente y en virtud de eso declarar que ha vacado el cargo, no en destituirlo por creer que es sospechoso de un crimen. Entonces, si el Congreso lo que hace es destituir al presidente afirmando que es sospechoso de un crimen, no habrá seguido el camino constitucional, porque ese camino, la declaración de vacancia no consiste en eso. Ahora, vamos a ponernos en el plano ya especulativo y en el supuesto, en el escenario que se logren los 87 votos, ¿qué camino tendría Martín Vizcarra para, de alguna manera, sortear esta situación? Es decir, y le hago la pregunta directa, el presidente Vizcarra, ante la aprobación de una eventual vacancia el día de hoy, ¿podría interponer alguna acción legal que impida que se lleve a cabo este pedido de vacancia si es que prosperara en el Congreso de la República? De repente no he sido claro, amigo periodista. El artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, y eso lo incluye al presidente Vizcarra. Él no debe obediencia a esa destitución. No tendría que apartarse del gobierno. Claro, pero no podría presentar ningún tipo de recurso ante el Tribunal Constitucional, algún tipo de herramienta para que precisamente se pronuncie el Tribunal Constitucional frente a esta situación, además de la que ya presentó en el primer pedido de vacancia. Sí, lo que pasa es que tengo un problema de audio, escucho su pregunta a la mitad, pero le vuelvo a decir, el presidente de la República pidió presentó una demanda competencial antes de ser declarado, antes de que se tramitara la primera moción de vacancia anterior, la cual fue archivada. Entonces, esa ya no tiene relevancia para este caso. Si en este caso se distorsiona el procedimiento de vacancia para encubrir una destitución presidencial que solo procede por juicio político, o sea, no se usa la vía pertinente, el gobernante instituido en base a ese trámite sería un gobernante usurpador. Y de conformidad con el artículo 46 de la Constitución, nadie, ni siquiera el presidente actual, le debe obediencia. Por lo tanto, no tendría que apartarse del cargo. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, digamos, bajo su interpretación, entonces el presidente Vizcarra, amparado en el artículo 46 de la Constitución, no tendría que obedecer entonces una eventual vacancia que se logre hoy día en el Congreso de la República. Eso es lo que nos está diciendo. Exactamente, porque no sería vacancia, sería destitución.
y el artículo 103 de la Constitución regula la vacancia, no la destitución del presidente. La destitución está regulada en los artículos 99 y 100, y es un procedimiento distinto. La comisión permanente acusa, hay una subcomisión investigadora, se discute en el pleno, un procedimiento mucho más largo que este que estamos viendo. Bueno, pero esa figura que usted plantea de seguir el artículo 46 de la Constitución plantearía un escenario en el que tendríamos dos gobernantes, ¿no? Bueno, uno que según usted no sería legítimo, ¿no? Sería usurpador, que en este caso sería el presidente del Congreso, y el otro, Martín Vizcarra, que buscaría mantenerse en el Ejecutivo amparándose en el artículo 46 de la Constitución, lo cual va a generar evidentemente un panorama de incertidumbre y desestabilización bastante grande, si es que llega a darse ese caso. Lamentablemente, en esa situación nos ha colocado el Congreso. Una situación bastante preocupante de llegar a darse ese panorama, doctor. Sí, realmente, salvo que el presidente decida apartarse y dejar en el mando a un gobernante usurpador, con lo cual tendríamos algo peor, pero tendríamos un presidente usurpador consentido por el presidente legítimo. También sería grave, pero no habría digamos, un conflicto de personas que disputen la presidencia, pero estaríamos en manos políticamente de un gobernante que habría sido instituido a través de un procedimiento anticonstitucional y lamentablemente eso sería grave, nos trasladaría a la década del 90. Estaríamos en una situación de golpe de Estado. Claro, es una situación bastante particular. Bueno, pero ¿cuál debería ser la salida armónica a esta situación, doctor Cairo, en medio de esta situación que mantiene en incertidumbre al país, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, social, y lo que es peor, creo yo, a portas de un proceso electoral que se va a llevar a cabo en 5 meses? La solución armónica es muy sencilla, que se descarte esta moción de vacancia y que el Congreso y el Ejecutivo sigan trabajando para combatir la pandemia y para realizar una transferencia de poderes, una transferencia de funciones vía las elecciones de manera sosegada. Muchas gracias, doctor Cairo. Ha sido el doctor Omar Cairo que nos ha dado sus impresiones con respecto a esta situación y a los panoramas que podrían presentarse en el escenario en el que se apruebe la moción de vacancia en el Congreso de la República. Repetimos, el debate va a durar cerca de 4 horas y media y precisamente para tener algunos detalles, algunos alcances más con respecto a la jornada que nos espera, Álvaro Cisneros se encuentra en los exteriores del Congreso de la República y nos trae